Bueno, buenas noches a todos. Continuando con las actividades científicas que todos los segundos martes realiza FUCSI, hoy le toca presentar al Centro de Estudios Artillerianos. Está con nosotros el profesor psicólogo Jair Hassan, que es analista didáctica del centro, y como ustedes ya saben, el tema de hoy, muy interesante y apasionante, es de la epistemología a la deontología, pasando por la ética. Hablar de ética, moral, que es lo mismo, epistemología, que es otra cosa, y deontología, siempre sacude un poco. Porque uno cree saber una cantidad de cosas que están en boga, otras que pasan de moda. Entonces yo recurrí en un momento a Cicerón, que cuando aprendió griego dejó de usar el latín. El griego, como ustedes saben, es la lengua de la filosofía. Y por qué no decirlo, es la lengua de la ciencia. Decía Cicerón que el que no aprende se sorprende. Ahí aparece ya una parte del efecto. El que no admira, reflexiona. Y el que no descubre verdades, recuerda enseñanzas viejas. Si alguno de esos puntos se puede tener en cuenta o nos dice algo, yo quedaría conforme con este encuentro. Si se pueden llevar algo. Me baso en dos autores que me han marcado a lo largo de mi vida, que paradójicamente no son psicólogos, ni son filósofos, son críticos literarios. Uno es Charles Baud, el crítico católico, que dice que la literatura, lo que tiene en común, y el otro es Jean-Paul Sartre, es que pasaron 30 años de su vida tratando de responder a la pregunta ¿qué es la literatura? Y ambos sufrieron la crisis de no poder responderla, salvo al fin de su vida. Charles Baud decía que la literatura es el encuentro atemporal de dos almas. Y Jean-Paul Sartre, el crítico existencialista marxista, como lo era en ese tiempo, decía que la literatura es la vida tomando conciencia de sí misma. ¿Y por qué esto? Porque en psicoterapia se dice, pero no es tan así, nada es tan así, como le gustaba decir al doctor Pagani, un adleriano nuestro, y como le gustaba decir a don Emilio Rodríguez, un psicoanalista o ex psicoanalista argentino. Nada es tan así. Platón dice que no se le hace ningún agravio a la filosofía transformándola en literatura. El mismo Platón dice que la ética, acá tenemos un pizarrón, entonces sería ética, que significa costumbre, lo que se acostumbra. Aristóteles lo dice muy claro, ética lo que hace bien al patrón, eso es ética, lo que favorece a los ricos. Entonces, en este momento histórico, no es la ciencia versus otras ciencias lo que nos está preocupando, sino la ciencia versus el pensamiento mágico. Que el pensamiento mágico nunca se puede abolir, siempre va a haber una parte que esté viviendo o radicando en nosotros. Entonces hay una tríada de la magia y la ciencia, que son 4 puntos en realidad, ¿no? Entonces vamos a poner la magia y la ciencia. Vamos a ver, ya haciendo un esquema, signos. El discurso es lo que surge del discurrir, que es una actividad mental. No necesariamente tiene por qué ser hablado. Hay un discurso interno. Entonces los signos del discurso, entonces ahí está la ambigüedad. ¿Y en la ciencia cómo tiene que hacer para restringir la ambigüedad?
¿qué contraste puede tener? ¿Cómo es el lenguaje del discurso científico? No se escucha. En vez de ambiguo, lo contrario. Certeza. ¿Cómo? La certeza. Más o menos. Es preciso. Es cerca. Que eso es lo que se llama hablar con propiedad, que es darle el significado a las acepciones que tienen, que cómo se mueven. En la magia es universal, sirve para todo, como la pomada de la señora. Entonces, una de las características del objeto que estudia, esto es importante porque el objeto es lo que nos obstaculiza, lo que nos pone óbice a nuestra marcha. No es desiderado, no es la meta, sino lo que nos está estorbando, lo que tenemos que pasar. Tiene tanta diferencia como el camino y el punto de llegada. Acá hay concreción, es decir, es concreto. No puedes dormir, entonces me va a decir la curandera o cualquiera de estas otras o las que hacen medicinas alternativas, date vuelta el pijama para dormir. Entonces vas a empezar a dormir. Eso es pensamiento mágico. Y sigue existiendo y hay cantidad de gente que lo hace. Y ese pensamiento mágico recurrimos todos cuando nos falla la ciencia. Cuando hemos ido al médico, pero también hay unos problemas que son interciencias. Pero ¿por qué lo de los idiomas? Depende de en qué idioma esté dicho, en qué idioma está pensado. Entonces la epistemología de hoy inventa modelos. Eso de inventar no tiene que asustarnos, porque viene de este verbo invenere, que quiere decir tanto inventar como encontrar, inventar o descubrir. Los latinos no lo diferenciaban, no lo diferencia el derecho romano tampoco. Y también, desde luego, lo que lo sigue, que es el derecho canónico, tampoco. Y el derecho actual es una copia del derecho romano, o una adaptación. Eso lo digo porque las cuestiones éticas tienen su expresión muchísimas veces en el derecho. Pero hay un punto notable para todos, que todos los psicólogos, todos, habidos y por haber, según Wolford, somos seguidores de Kant o de Locke. Kant es el gran idealista, el autor de la revolución copernicana del pensamiento, donde el objeto no es más el centro del sujeto, sino el sujeto es el que determina el objeto. En hechos, como diría hoy, por plena teoría. Locke, que era demócrata y bastante fascistoide, llegaba a decir que las democracias no matan monstruos, no matan gente, sino monstruos antidemocráticos. Esto para justificar la pena de muerte en Inglaterra y en Estados Unidos, países sobre los cuales él influyó. Vamos a ver cómo viene. De estos son seguidores casi todas las psicologías profundas. De Locke son seguidores los empiristas o los objetivistas. Entonces, ¿qué es una teoría como punto A? Es una descripción. Para hacerla más sencilla, más simple. Yo no puedo abarcar todo de una vez, tengo que simplificarlo, tengo que hacer más fácil, como el principio didáctico de Stoker, de lo conocido a lo desconocido. O ahora con Ausubel que dicen, pártase de lo que el alumno sabe y enséñase a partir de ahí. Entonces yo veía algunas de las cosas, la ética, ya habíamos visto que viene de lo que está bien y de lo que está mal, quiere decir costumbre, no tanto moral como ética. Y deontos, del griego deón, lo que hay que hacer, está por debajo de la ética. Un estudiante de medicina un día me pregunta, que ya estaba por recibirse, ¿sabes algo de ontología? Le digo algo. Y hay un problema acá, o varios. Él me dice, ¿son las obligaciones que uno tiene con los colegas? Y le digo, eso es corporativismo, son obligaciones con el paciente, con la sociedad
y por último con los colegas. Ahí venía de que alguien había cometido un error médico o de mala praxis, entonces él consideraba que era de deontología cubrir al colega. Y eso existe, y es una forma de ética. Entonces, bueno, una de las cosas buenas es que nos ha enseñado la nueva psicología, y como lo dice Adler, ponernos en los zapatos del otro, mirar con los ojos del otro, y casi lo mismo que decía Moreno cuando habla de la empatía y cuando dice Carl Rogers. Los terapeutas de casi todas las corrientes tienden a parecerse. La epistemología, como todas las asociaciones, es la que determina que las asociaciones tengan sus ritos de iniciación para entrar en una cofradía o asociación científica, de confirmación y también sus excomiones, que las han tenido todas y las van a seguir teniendo, ¿no? La teoría en latín, teoría en griego es contemplación, lo mismo que lo de los místicos. No es pensar en algo, sino contemplar, y contemplar en un estado de quedar absorto. Después viene la praxis, que es la acción. Y entre esto y la teoría y la praxis, aquí había un error. Entonces está la praxística, que es la coherencia entre la teoría y la práctica. Que esa es una de las cosas más difíciles. Adler le gustaba decir algo que no se entiende. No se entiende mucho. Pero si lo piensan un poquito así, que es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo con ellos. Esto es la costumbre, o la ética, lo que está bien. Y lo opuesto es lo afectivo. Pero el divino Platón dice que la ética está por encima de la noxiología, de la teoría del conocimiento. La moral, lo que está bien de lo que está mal. Una pregunta, levantamos la sesión.